Venimos hablando durante casi la última hora, hay muchas que también destruye y una de ellas, por lo menos acá a nivel local en Argentina, es el bosque chaqueño, un bosque que sufrió más de la pérdida del 30% de su superficie, a pesar de la existencia de una ley de bosques. Es una situación grave, es una situación que está marcada por un montón de variables que que desembocan en esta instancia, y por eso con quien vamos a hablar ahora es con Manuel Jaramillo, ingeniero, director general de la Fundación Vida Silvestre, que está liderando el compromiso con el Gran Chaco. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Hola, que te un gusto saludarte a vos y a la audiencia. Primero, gracias por el tiempo para contar un poco de qué se trata el compromiso Gran Chaco. Bueno, más de 55, ya se van sumando más, seremos 60 seguramente organizaciones de la sociedad civil, del sector ambiental, pero también del sector social, del sector de los pequeños productores, junto a referentes de universidades. Nos hemos juntado para levantar la voz sobre la problemática situación en la cual se encuentra el Gran Chaco argentino, que está presente en 11 provincias de nuestro país y que es la superficie boscosa más grande que tenemos, y que está siendo fuertemente amenazada principalmente por la conversión de esos bosques a ambientes de producción, principalmente para la agricultura y la ganadería. ¿Este fenómeno es un hecho que se viene intensificando a medida que van pasando los años? ¿Qué es lo que pasó con la ley de bosques? Como para entender un poco, primero, si podés explicar qué es la ley de bosques y qué es lo que limitaría y cómo se traspasó esa barrera o cómo se vulneró esa legislación. Bien, allá por el 2007, el año 2007, varias organizaciones también ambientalistas identificamos que estábamos en una emergencia forestal, y la promoción por parte del diputado Bonazo hizo que se empezara a discutir una ley de presupuestos mínimos para la protección ambiental de los bosques nativos. ¿Esto qué implica? A partir de la reforma constitucional del 94, los recursos naturales son de las provincias, pero la Nación se reserva la posibilidad de establecer un estándar mínimo para el manejo de estos recursos naturales, y las provincias no es que tienen que ratificar estas leyes de presupuestos mínimos, sino que tienen que implementarlas y adecuarse. Básicamente la ley dice, cada provincia tiene que clasificar sus bosques nativos en 3 categorías. Los de color rojo, que no se pueden tocar, solo para algo de investigación, para algo de turismo de mínimo impacto. Los amarillos, que se pueden dedicar exclusivamente al uso sustentable, no se pueden convertir, no se pueden transformar, no se les puede pasar la topadora para hacer más gráficos, pero sí se puede sacar madera, productos forestales no madereros, hacer carbón bajo un plan de manejo donde pueden intervenir ingenieros forestales, ingenieros agrónomos para realizarlo, y los de categoría verde, que sí pueden ser reemplazados, se les puede pasar la topadora de alguna manera también para hacerlo más gráfico, bajo la presentación de un plan de sustentabilidad del uso posterior que se va a dar a la tierra. Esto fue un mandato a cada una de las provincias, que tenían que hacer un ordenamiento territorial participativo, siguiendo 10 criterios de sustentabilidad para definir qué colores iban a hacer estos bosques, y aprobarlo por ley. Las provincias ya todas lo han completado, y la ley en ese sentido empezó a funcionar. Cada provincia tiene su ordenamiento territorial, cada provincia tiene sus normativas para aprobar estos desmontes legales, algunos de ellos, claro, pero les falta capacidad para controlar los desmontes ilegales. Claro. Dentro de esta proporción que se marcan de estos 3 niveles de bosques, ¿ustedes están conformes con lo que se hizo? O sea, ¿lo podían hacer cada provincia de forma arbitraria? ¿Cuáles consideraban en cada uno de estos niveles? ¿O se extendió demasiado por ahí esos bosques que sí podían ser arrasados? No, básicamente lo que había a través de estos 10 criterios de sustentabilidad que establece la ley de presupuestos mínimos en la nacional, un análisis objetivo a realizar sobre estos bosques. Esa objetividad en algunas provincias fue vulnerada, principalmente lo que tiene que ver con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, principalmente lo que tiene que ver con el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos originarios, de los pueblos aborígenes, en las provincias del norte, donde hay mucha presencia de estas comunidades. Y también lo que ocurrió es que no hubo una articulación entre provincias. Entonces, en muchos lugares te encontrabas que un bosque era amarillo hasta el límite provincial de una provincia y pasaba a ser verde cuando cruzabas un límite que solamente era administrativo. Claro. Y esto justamente llama la atención porque tiene que hacerse un análisis regional. Eso se fue mejorando en los procesos de revisión del ordenamiento territorial que se fueron haciendo cada 5 años según planteaba la ley.
El problema que tenemos también es que al no haberse asignado los fondos necesarios que están previstos en la ley de presupuestos mínimos para su implementación, la ley ha tenido algunas falencias grandes a la hora de implementarse en terreno. Manuel, entiendo que casi siempre todas las cuestiones tienen que ver con los presupuestos, y si uno no asigna presupuestos no tiene forma de controlar y una ley no sirve absolutamente para nada. También, por ejemplo, en distintas ciudades, sobre todo en la zona de Córdoba, hay mayor compromiso de determinadas sociedades que luchan por cómo clasificar esos bosques. Creo que hace 2 años hubo marchas enormes en Córdoba con movimientos universitarios, también involucrados con movimientos vecinales, donde empezaron a definir o a marcarles el camino en qué es verde, qué es amarillo, qué es rojo. Dado que las sociedades o en Capital y Gran Buenos Aires se toman quizás la mayor cantidad de medidas políticas, y dado que esas ciudades no están cerca de los bosques, o sea, no están implicados porque no lo ven muy seguido, ¿vos creés que más allá de las cuestiones políticas y económicas hay un desconocimiento de la sociedad que no fuerza a que eso sea una lucha de todos, o sea, y que sea parte de nuestra problemática casi diaria? Sí, bueno, lo de Córdoba fue realmente muy interesante y formó parte de este proceso que te decía de participación ciudadana que exige la ley de presupuestos mínimos. Cuando se tuvo que hacer la revisión del ordenamiento territorial, un sector muy importante planteó varias cuestiones que no fueron consideradas por el sector técnico y político, y esto desató este conflicto que terminó justamente mejorando la ley de alguna manera. Como bien decís vos, muchas veces cuando el problema no lo sentimos, no lo vemos en carne propia, parece muy distante, parece un problema que tienen que solucionar otros, o un problema que no tiene que ver con nuestras acciones. Y lamentablemente, tengo que informarle a todos los argentinos, que el Gran Chaco argentino se está deforestando principalmente para la producción ganadera, para el asado que nos comemos los que pueden los fines de semana, para nuestra dieta muy alta en proteína animal, principalmente de carne vacuna. Se está deforestando principalmente para la producción de soja y de otros granos que se venden y con los cuales un sector de la población obviamente aumenta sus ingresos, pero también el Estado recauda impuestos y recauda valores que son asignados al bienestar de todos nosotros. Entonces, aunque no lo estemos viendo acá en Corrientes y Esmeralda, tenemos la situación en la cual estamos siendo parte de la responsabilidad, o sea, somos parte del problema por el cual el Gran Chaco se deforesta y tenemos que ser parte de la solución. En primer lugar, y esta declaratoria apunta a eso, elevando la voz sobre la problemática, y también apunta a esto la declaratoria, exigiendo a los gobiernos y a las empresas que producen estos commodities que empiecen a tener mecanismos de monitoreo y trazabilidad para no promover a través de la demanda del mercado más conversión del Gran Chaco argentino. Manuel, siguiendo un poco con esta problemática que es que la mayoría de la gente lo ve casi como un problema abstracto. Ya entendemos cuáles son las causas por las cuales se deforesta el Gran Chaco. ¿Cuáles serían las consecuencias de la deforestación del Gran Chaco para entender también el fondo del conflicto? Porque quizás todos tenemos en la cabeza, sí, está mal la deforestación. Bueno, pero ¿por qué está mal? ¿Cuáles son las consecuencias reales y tangibles que pueden terminar perjudicándonos a todos? Son muchas, vamos por ahí a las más prácticas y a las que más directamente podemos involucrar con lo que más nos duele, que suele ser lamentablemente el bolsillo. Sí. Hace unos años tuvimos las inundaciones más grandes que recordamos en los últimos tiempos, tienen un vínculo directo, los bosques, y veo ahí que están en la parte de online pasando algunas imágenes, tienen la capacidad de absorber el agua que está muy por debajo en la tierra, quizás a los 10, 12 metros, más estos bosques que están acostumbrados a ecosistemas semiáridos, y el agua que absorben la ponen disponible en la atmósfera y hacen que precipite en otro lugar. Si estos bosques no están, no hay que absorba ese agua y el agua se va acumulando en el perfil del suelo. Entonces, con una lluvia que antes era normal, se generan inundaciones, aguas abajo en la cuenca, aguas abajo según la escorrentía de la pendiente del suelo y la geomorfología. Muchas de las inundaciones que hemos visto en Argentina tienen que ver con la conversión de los bosques y de los pastizales naturales, que son bombas de agua que sacan el agua de exceso y hoy no están. Hoy se han reemplazado por cultivos que están preparados específicamente para sobrevivir con muy poca agua. Un tema por ahí también vinculado a los servicios ambientales tiene que ver con la
el almacenamiento de carbono. El carbono que tenemos almacenado en los bosques es un carbono que deja de estar en la atmósfera y deja de producir el calentamiento global. Calentamiento global que también hemos visto año a año, y te diría semana a semana, muestra evidencias de ser cada vez más fuerte y cada vez más dañino, no solo para la naturaleza, sino para la especie humana, a través de enormes temporales, de cambios en el clima que generan cambios en las cosechas. Esas son las variables económicas. Y después está la variable natural y te diría casi ética como especie dominante, de la enorme cantidad de individuos de diferentes especies, algunas de ellas amenazadas, como el yaguareté, que van desapareciendo porque simplemente les quitamos la casa, hacemos desaparecer el barrio, ¿sí? Es como si de repente viniera alguna fuerza externa e hiciera desaparecer varias manzanas del lugar donde vivimos. Bueno, eso pasa en la naturaleza cuando deforestamos, viéndolo desde la perspectiva de las especies animales y vegetales que viven ahí, ¿no? Manuel, yo soy biólogo y también me afecta bastante lo que vos contás desde años, o sea, venimos discutiendo lo mismo en la forma en la cual comunicamos y en temáticas ambientales, hace muy pocos meses estuvo todo el tema de los incendios del Amazonas, o sea, hubo un compromiso de un montón de actores, el personaje de Greta en determinadas charlas. ¿Cómo desde nuestra sociedad no podemos hacer una traslación y terminamos teniendo empatía con cuestiones quizás más distantes que con cuestiones que no tienen que ver con lo que realmente nos toca? Porque es parte del mismo problema, o sea, y no lo vinculamos. O sea, no sé si es una cuestión de la comunicación, de la falta de empatía, pero es el momento para charlar de estos temas. Y bueno, sacando la nota que estamos haciendo, la Fundación Vida Silvestre es un laburo increíble, o sea, tiene un reconocimiento mundial, pero es increíble y a veces nos cuesta que la gente tenga este tema en la cabeza. Bueno, sí, hay varios, comparto totalmente con vos. Yo hace ya 15 años que estoy en Vida Silvestre, en diferentes posiciones, y bueno, el tema de comunicar siempre ha sido un desafío, ¿no? Y más, bueno, yo soy ingeniero forestal, tengo una profesión un poco más de las duras, como le suelen llamar, y la comunicación no es que salga espontáneamente. Agradezco mucho siempre a los medios que nos dan la oportunidad de conversar y con los cuales uno va aprendiendo también este tema. Estamos en una situación muy compleja. La juventud nos pide también un cambio de paradigma, nos pide que seamos un poco más convocantes, que seamos un poco más claros, que seamos un poco más directos en lo que decimos. La declaratoria de alguna forma apunta a eso también, ¿no? Cuando uno lee la declaratoria, tiene un tono que no necesariamente es el tono que solemos tener todas las organizaciones, y eso fue parte de un proceso muy interesante de discusión y de consenso, cuando uno revisa justamente quiénes somos los que declaramos esto, y si conoce un poco del tema de las ONGs ambientales, verá que no todos tenemos el mismo perfil comunicacional o de acción. Y yo creo que ese es otro mensaje, empezar a unirse entre los que no siempre pensamos exactamente lo mismo, pero que todos perseguimos el mismo objetivo para generar un cambio. Y con el tema de la reacción de las personas, yo creo que ya es algo más entre lo filosófico y lo antropológico, ¿no? Es mucho más fácil preocuparse por un problema que tienen que solucionar otros que preocuparse por un problema que tengo que solucionar yo. Y poner el problema en otro es una forma de quitarnos el problema a nosotros. Entonces muchas veces seguimos más las demandas externas que las demandas internas, que son las que nosotros tenemos que sí o sí resolver, y ahí un poco hay que trabajarlo ya más de lo sociológico, antropológico, creo, para poder identificar cuáles son esos puntos de acción que pueden mover y generar un cambio real en el comportamiento de la sociedad. Y igual en ese sentido te quería preguntar sobre vos. Vos sos ingeniero forestal, en algún momento de tu juventud decidiste empezar ingeniería forestal. ¿Qué fue lo que te motivó a hacerlo? Y después, ¿qué fue lo que te motivó a militar por el medio ambiente? Porque tranquilamente te podrías haber quedado dentro del mundo privado, si se quiere, y haciendo tu trabajo dentro de una oficina o donde sea, o trabajando de otra manera, sin estar luchando porque estas causas tengan algún efecto positivo en la sociedad, pero no, decidiste involucrarte y ponerle el pecho a esta situación. ¿Qué fue lo que te llevó a tomar la decisión, en principio, de seguir la carrera, y después qué fue lo que viste que te hizo ponerte la camiseta y salir adelante a trabajar, por ejemplo, hasta llegar a ser el director de la Fundación Vida Silvestre? ¿Qué pregunta? Voy a intentar resumir porque puede ser muy largo, de cosa me cortás. Mirá, yo soy de un pueblo muy chico de General Juan Madariaga, aquí en la provincia de Buenos Aires, a unos 300 kilómetros al sur. Siempre tuve un vínculo muy fuerte con la naturaleza, ¿no? O sea, de chico iba con mi padre siempre al campo, él trabajaba, hacía arreglos de plomería, yo siempre tenía algo para hacer en el campo desde muy pequeño.
un poquito más de preadolescente fui scout durante 4 años, eso también me generó un cambio muy importante, un vínculo muy fuerte con la naturaleza, y sobre todo con este trabajo en equipo, ¿no? Con ser parte de un grupo con una motivación, con un fin. Cuando terminé la escuela industrial, me recibí de maestro mayor de obra, no tenía mucha idea qué hacer, empecé a usar la guía del estudiante, quizás es una palabra muy vieja para los más jóvenes, pero era un libro que venía con toda la información, y ahí con un amigo seleccionamos técnico forestal en San Martín de los Andes, y después el devenir de las cosas me llevó a irme a estudiar ingeniería forestal a Esquel, una ciudad hermosa, y tuvo mucho que ver con eso también, que el verano anterior habíamos estado de mochileros en el sur, y había una fascinación con la Patagonia, así que más allá de la carrera en sí, estaba el lugar donde uno podía estudiar. Fue una experiencia excelente, hermosa. De hecho, estoy volviendo ahora la semana que viene a dar unas charlas en la universidad. Y después, bueno, empecé a trabajar en investigación en un área de gestión ambiental que se empezaba a crear en el tema de fragmentación de ambientes, fragmentación de paisajes, lo que se llama ecología del paisaje de alguna manera. Y esto me abrió un abanico distinto, me fui a hacer un posgrado, empecé un doctorado en España, en biodiversidad, conservación y gestión de especies y hábitats. Nunca pude escribir la tesis porque se me terminó la beca, y al regresar a Argentina, una convocatoria Vida Silvestre fue el momento oportuno para empezar a trabajar en conservación, cuestión que aprendí a hacer trabajando en Vida Silvestre. Yo quiero destacar eso, ¿no? O sea, como bien decís, la fundación ya tiene 42 años, tiene una experiencia enorme. Para mí fue muy importante y fue el mejor posgrado. Estuve 11 años trabajando en la provincia de Misiones, en Puerto Iguazú, donde tenemos una oficina para el programa Selva Paranaense, y ahora hace ya 4 años que estoy aquí en Buenos Aires, primero como editor de conservación y luego como editor general. Y creo que, y esto sí es importante destacarlo, ¿no? Cuando uno tiene una formación que desde mi punto de vista tuvo mucho que ver con mi vida cerca de la naturaleza, con el scoutismo, hubo otra pequeña parte que tuvo que ver con el rugby, pero no desde lo deportivo, sino también desde lo social, ¿no? El rugby, aunque parezca mentira, es un deporte muy social y muy de trabajo en equipo. O sea, sin duda es uno de los deportes donde uno se mueve como un equipo fuertemente, y eso me atrapó. O sea, poder trabajar en una organización donde el trabajo en equipo muestra resultados, donde nosotros tenemos que articular con diferentes actores para intentar generar cambios positivos, es apasionante. Y te digo la verdad, yo tengo hoy 47 años, se me hace muy difícil a veces pensar mi vida laboral más allá de un trabajo como este. Podrá ser quizás en otra organización seguramente, pero el trabajo que tiene que ver con el bien común, el trabajo que tiene que ver con una organización que busca el bienestar de todos y que no busca un beneficio para sí misma, ¿no? Manuel, primero agradecerte por el tiempo, y después la gente que está escuchando y que de alguna manera se siente interpelada por esto y quiere hacer algo, ¿cómo se puede sumar, cómo puede colaborar con la causa? Hay muchas formas, ¿no? La más sencilla es empezar a replantearnos cómo son nuestros patrones de consumo, de comportamiento, qué cosas podemos empezar a hacer simplemente para ahorrar emisiones de carbono, como empezar a usar más la bicicleta o caminar, o ahorrar más agua, por ejemplo, administrando el tiempo de ducha o cerrando la canilla cuando nos lavamos los dientes, eso es lo básico, o llevando tu bolsita reutilizable al supermercado. También podés empezar a plantearte fuertemente, bueno, ahora ya pasamos un proceso de elecciones fuerte en el cual la temática económica se llevó todo puesto, pero ¿cómo elegimos los candidatos que se presentan a los diferentes puestos electivos? No solo al Ejecutivo, sino también al Legislativo. Eso es central, empezar a poner el ojo en esto. También, obviamente, cada tanto organizamos algunas actividades, no solo nosotros, sino muchas ONGs de voluntariado, y es ahí donde pueden sumarse, donde pueden participar. Y para aquellos que así lo quieran, lo desean y puedan, todas las ONGs ambientales, Vida Silvestre es una de ellas, tenemos programas de asociación, asociarse a una ONG ambiental, hacer un pequeño aporte que puede ir desde los 300 pesos para adelante, o menos si no se puede, a través de una donación de tarjeta de crédito. Es posible, es necesario. La Fundación Vida Silvestre Argentina, a través de www.vidasilvestre.org.ar, tiene abierta su asociación. Es otra forma importante, así que esperamos a aquellos que puedan y así lo deseen a sumarse a la lucha que llevamos a cabo nosotros, quizás más en terreno, pero es una lucha de todos y para todos. Muchísimas gracias, Manuel. Por favor, un placer, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Cuando deseen volvemos a conversar de otros temas, que hay muchísimos temas ambientales para hablar, así que será un placer comunicarme con ustedes. Seguramente, un abrazo grande. Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Si se quieren sumar, además de todas las vías que planteó Manuel, pueden hacerlo en compromisogranchaco.org/sumate.